¿Se puede escuchar? ¿Se entiende? ¿Se escucha bien? ¿No? Me soplaron. Ahora sí, ahora se escucha. Bueno, ahora me escucho hasta yo. Okay. Perfecto. Bueno, qué bueno que están aquí hoy. Para mí, como siempre, es un privilegio el que Sonia pues, me dé la oportunidad de poder venir aquí. Yo tomo esto bien serio. Es difícil. No es tan fácil como la mayoría de las personas creen. Ricardo esta mañana lo voy a tirar al medio. Llamó a Sonia y le dice, mira Javier, que predico 1 hora. Y yo le digo, ven acá y predica tú. A ver si te tardas 1 hora. O si llegas a 1 hora. O si a lo mejor te pasas de 1 hora. Porque como estaba diciendo Samito, hablando de Juan cuando escribía el libro de Revelaciones, qué maravilloso tuvo que haber sido el poder tratar lo más que él podía de poner todo lo que él vio en justa perspectiva, algo que es totalmente celestial, que en el ámbito material, en el ámbito físico, dentro de las leyes físicas del ser humano, es bien difícil buscar palabras para poder describir la grandeza de lo que él pudo ver. Y cuando uno está estudiando la palabra de Dios y trata de buscar palabras que los demás puedan entender, que inclusive hasta yo primero, porque la administración de la palabra primero tiene que ministrarlo en mi corazón. Dios tiene que hablar en mi corazón primero para que entonces haya una transferencia de esa administración a través de mí para que llegue a tu corazón. Si la palabra no llega a tu corazón, entonces no estamos haciendo un trabajo. Si tus oídos hoy no están abiertos o no se abren para escuchar la palabra de Dios en el día de hoy, entonces la iglesia no necesariamente está haciendo su trabajo, sino que es responsabilidad de los que se paran aquí adelante, y con mucho temblor y temor yo lo hago. Y cuando entro por la puerta me pongo en una esquina, porque a veces hasta me da miedo. Mas sin embargo, yo sé que Dios así lo ha querido, y entonces pues yo, como dice en inglés, I subject. Yo me sujeto a lo que Dios me ha llamado a hacer y lo hago independientemente de las dificultades que me causen el proceso, la dificultad pues, que yo pueda tener para poner un mensaje para que ustedes lo puedan escuchar y puedan vivir y lo puedan aplicar, que no sea solamente lo escucho hoy y salgo por la puerta y ya después de ahí ya se me olvidó. ¿Está bien? Ya se me olvidó. Sino que sea un día diario de vivir y aplicación práctica de lo que nosotros, lo que Sonia, la pastora, trae y lo que los maestros como don Samuel y Samito y los demás que trabajan en el ministerio. Entonces yo le estaba preguntando al Señor qué era lo que Él quería que yo trajera en esta hora. Y yo personalmente estaba viendo ciertas experiencias con el grupo que nos reunimos en casa y con las personas que están alrededor. Y Dios puso esto en mí. Y yo quisiera implementar o tratar de hacer lo mejor posible para poder explicar qué es lo que significa servidumbre. Por ejemplo, cuando venimos a servir a la iglesia y venimos a trabajar y a poner nuestro corazón y a dar el tiempo para servir a la iglesia. Y yo descubrí en el proceso de mi caminar, en el peregrinar de mi vida, descubrí dentro de mis propias experiencias que habían 2 formas en las cuales yo podía servirle al Señor. La primera que yo descubrí personalmente era que los frutos que salían de mis manos y los frutos que salían de mi corazón son el resultado, es el eco subjetivo del objetivo y de la objetiva grandeza de Dios. Cuando el Espíritu entra en mi corazón, suceden cosas naturales que yo no tengo ni que pensar, que yo no tengo ni que mirar, sino que yo comienzo a dar frutos en mi caminar y comienzo a trabajar, a dar la mano, a hacer las cosas alrededor de la iglesia, o simplemente en mi familia, o simplemente en el área donde yo trabajo. Pero también descubrí que hay una vocecita interna, está bien, una vocecita interna, que son unos pequeños ruidos y es un eco de la irresponsabilidad de aquel que no vive debajo de la mano de Dios y se somete a Él. Por lo tanto, esa persona tiene la tendencia a trabajar y a hacer cosas para callar ese sonido. El propósito es distinto ahora. No ahora yo vengo a trabajar
para que el Espíritu fluya a través de mí. Y esas obras que salen del Espíritu son obras creadas por el mismo Espíritu. Sino que ya ahora, como yo no necesariamente estoy viviendo una vida en acorde con lo que Dios me dice, ahora las obras que yo hago son todas para justificarme a mí mismo, para hacerme sentir que yo verdaderamente estoy haciendo algo, cuando en realidad mi vida no necesariamente está caminando en donde Dios tiene que caminar. Yo he experimentado eso en mi vida. Yo he experimentado todas esas cosas en mi vida y me pregunté cómo Dios reacciona a todas estas cosas. Cómo Dios reacciona cuando yo comienzo a tratar de hacer obras con mis propias fuerzas para acabar y poder el sonido de mi conciencia que me está diciendo que yo haga algo o que me someta a algo. Mas sin embargo, ¿cómo reacciona Dios cuando yo hago unas obras, pero las hago porque es el fluir del Espíritu en mi corazón, que por fe, por la gracia que Dios me dio a través de su Hijo, entonces ahí yo comienzo a fluir y a dar frutos que todos vienen a ser espirituales? ¿Cómo Dios lo mira? Y ahí es donde yo preparé este mensaje y me hice unas cuantas preguntas. La primera pregunta que yo me hice fue esta: ¿cuál es la razón de ser de mi servicio? Esa fue una pregunta. ¿Cuál es la razón por la cual vengo a la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que danzo en la iglesia? ¿Cuál es la razón por la que bailo, por la cual danzo? ¿Cuál es la razón por la cual toco instrumentos? ¿Cuál es la razón por la que canto? ¿Cuál es la razón de ser el motivo fundamental de mi servicio? ¿Cuál es esa razón? Yo mismo muchas veces me he hecho esto. Me he parado frente a un espejo y he dicho: ¿cuál es la razón de ser de que yo lea la Biblia? ¿Cuál es la razón de ser de que yo tienda a hablar a una persona? ¿Cuál es el motivo fundamental de eso? Es porque quiero magnificar el nombre del Señor. Es porque quiero levantar su nombre en alto. Es porque estoy viviendo una íntima relación con el Poderoso. ¿O es que hay una voz que me dice a mí: ay, ve al camino? Y como no la escucho, comienzo a trabajar y para poder justificarme por todas las obras que hago, poder justificarme a mí mismo, poder callar esa voz interna que me dice a mí: vuelve al camino y haz lo que tengas que hacer, no importa lo que tengas que hacer. Y ahí fue que yo empecé. Pero antes de comenzar, déjame en esa pequeña introducción traer una oración rápida. Bueno, Señor, te damos gracias en esta mañana, porque tú eres el poderoso Dios, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en mi debilidad tú eres fuerte, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tu Espíritu Santo, Señor, es el responsable de la inspiración total de todas las cosas, Señor, que vienen de tu propia mano. Te damos gracias, Señor, por tu Hijo amado y por cada uno de los hermanos que están en este lugar, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda trabajar en ellos, Señor. Que cree, Señor, una acción de cambio. Que creen, Señor, y puedan entender la diferencia en estos tipos de estas dos servidumbres, Señor, estas maneras de servir. Que puedan entender, Señor, que no hay nada, Señor, que ellos puedan hacer para justificarse, Señor. Que solamente Jesucristo es el único que justifica, Jesucristo es el único que salva, que no hay nada que nosotros podamos hacer, Señor, para llevarnos más alto, Señor. Te pido, Señor, y te doy la gloria, Padre, porque tú eres el Señor Todopoderoso, Padre, no hay nadie como tú. Amén. Amén. Vayamos un momentito a Gálatas, capítulo 31. Y como siempre, muchachos, yo utilizo mucho la Biblia. Ustedes deberían apuntar y en su casa, pues estudiar. Y en Gálatas 4:31, yo lo leo bajo la versión Nueva Traducción Viviente, que para mí es relevante. ¿Ok? Y dice de esta manera: así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava, somos hijos de la mujer libre. Para mí ese versículo me voló la cabeza. Y no solamente a mí ese versículo me voló la cabeza, sino que este verso es una de las alegorías que más ha dejado perplejo a la mayoría de los expositores de la palabra en el mundo entero. Este versículo es uno de esos.
y a los lectores de la Biblia. Entonces yo comencé a estudiar un poquito más acerca de esto y me llevó Dios a estudiar la definición de alegoría. ¿Por qué este versículo es de esta manera? ¿Y por qué el apóstol Pablo lo utilizó a la iglesia de Gálatas y utilizó toda esta historia real y toda esta historia verídica y la utilizó para traer un mensaje implícito? Un mensaje dentro de esta historia, aunque fue real y tuvo su contexto en ese momento, en el día de hoy, nos puede hablar a nosotros porque tiene un mensaje implícito, intrínseco entre estas palabras. La definición de alegoría es una figura retórica que consiste en representar una idea figurada, escuchen bien, a través de formas humanas, animales y seres inanimados. También consiste en hacer patentes en el discurso mediante una sucesión de metáforas en sentido recto o en otro figurado, a fin de dar a entender cosas expresadas por otra distinta. O sea, en otras palabras, vamos a llegar ahí, este versículo lo vamos a romper en pedacitos y vamos a entender el contexto de por qué el apóstol Pablo trajo esta información y la expuso al frente de la mayoría de las personas que estaban en ese lugar donde Pablo se encontraba, en Antioquía. Pero primero vamos a ver el contexto histórico para caer aquí nosotros en pie, ¿ok? Primero que nada, en ese tiempo específico existían aproximadamente unos 3 tipos de creyentes. Obviamente existía el que se llamaba el judaizante, que solamente seguía la ley. Estaba totalmente practicando la ley de arriba hacia abajo, de arriba, todos los procedimientos que la ley demandaba, el judaizante los practicaba, la circuncisión, lavarse las manos, todas aquellas cosas, las practicaba todas, de arriba hasta abajo. Pero sabemos entonces, para aquellos que han leído la Biblia, que nunca ninguno de ellos fue completamente successful o completamente exitoso en poder cumplir alguna de ellas. Escuchen bien, cumplían algunas pero no podían hacer otras y la ley demandaba que se cumplieran todas. Por lo tanto, muchos de ellos se convirtieron ¿en qué? En esclavos de todas esas cosas, porque como no la podían cumplir, la tenían que hacer todos los días, creó ciertos efectos. Ahora, también teníamos a los judíos cristianos. Los judíos cristianos eran aquellos que eran judaizantes, pero entonces vinieron al conocimiento de Jesucristo y se convirtieron y aceptaron a Cristo como su Salvador. Pero todavía dentro de este grupo existía la idea de que yo soy libre en Cristo en el día de hoy y Jesucristo me salvó, mas sin embargo todavía tengo la idea del pasado, de lo que yo hacía, de mis costumbres y mis tradiciones pasadas que me hacían y que me ataban. Y yo decía, tengo a Cristo, pero déjame también circuncidarme. Yo tengo a Cristo, pero déjame también cumplir algunas cosas que yo creo que son fundamentales. Cuando Dios a mí me dijo que yo era libre en mi totalidad de todas aquellas cosas de la ley, ellos decían, sí, Cristo sí es cierto, pero también la circuncisión. Cristo es cierto, pero también algunas otras cositas de la ley. Ahora también teníamos a los gentiles cristianos. Aquellos gentiles cristianos no vivían bajo la ley. No vivían bajo la ley, pero al venir al conocimiento de Jesucristo, entonces ellos practicaban todas aquellas enseñanzas que el apóstol Pablo y muchos de los líderes de la iglesia en ese tiempo estaban enseñando, la revelación, todas las cosas que Jesucristo había hablado. Pero ahora es importante el entender unas ciertas cositas. ¿Y por qué Pablo hace la exposición que para mí es una de las más maravillosas en el libro de Gálatas? A mí me encanta Romanos, pero en el libro de Gálatas esta exposición es maravillosa. Cómo él se para en tribuna y habla de esta manera. Para entender a Pablo, ¿por qué dice esto? Tenemos que entender ese contexto. Y también tenemos que entender qué fue lo que sucedió. Pablo viene del norte y viene a Jerusalén, y cuando llega a Jerusalén lo podemos ver el propósito de su visita en Gálatas 2:1, cuando se reúne con todos los líderes de la iglesia. Y los líderes de la iglesia, las columnas de Jerusalén en ese tiempo eran Pedro, también, que en muchas versiones ustedes van a ver, algunos dicen Pedro, otros dicen Cefas, que es lo mismo, Jacobo o Santiago, y estaba Juan. Ellos eran las columnas, y el apóstol Pablo en el capítulo 2, Gálatas 2:1, viene a reunirse con ellos
en Jerusalén. Y entonces comienza a exponer lo que Jesucristo mismo le había revelado para intentar ver, probar, darse cuenta, entender si verdaderamente él estaba caminando en el camino que Dios, o sea, si había un sentido común, si había una relación, si la información que Dios le dio privadamente al apóstol Pablo a través de todas esas revelaciones y la información que todos los apóstoles habían recibido de Jesucristo mismo a través de su caminar, era lo mismo, era synergistic, ¿cómo se le dice en español? Ustedes me entienden, synergistic, sí venía, sí entraba. Y vemos entonces el resultado de esa conversación, de esa visita lo vemos en el versículo 6 y 9. 6 y 9, cuando, a través, permiso, ¿me puedes dar un momentito mi computadora? Y en el versículo 6 y 9, si me lo das rapidito, yo lo leo para que ustedes vean. En el versículo 6 y 9, vemos el resultado de esa. Préstamelo para acá rapidito, yo lo busco, no te preocupes. Vemos en el versículo, vamos a leerlo un momentito para que ustedes vean lo que yo les quiero decir. Si vamos al capítulo, yo lo voy a leer en versión, ok, la que me gusta a mí, lo digo yo, la que me gusta a mí. Sé que a muchos les gusta la otra también. Entonces cuando vemos aquí, vemos del 6 al 9 dice de esta manera, dice: en cuanto a los que eran reconocidos como personas importantes, él se reunió, aunque no me interesaba lo que fueran, porque... No, esta no es la versión mía. Esta es la versión mía, ahora sí es la que me gusta. Exacto, esa es la que me gusta a mí. Ok, vamos otra vez. Los líderes de la iglesia no tenían nada que agregar a lo que yo predicaba. Ese fue el resultado de esa visita. Eso significa que ellos estaban en acuerdo en la predicación, en la revelación que Dios les había dado a cada uno de ellos. Dicho sea de paso, su fama de grandes líderes a mí no me afectó para nada, porque Dios no hace acepción de persona. Y mira lo que dice después. Al contrario, ellos comprendieron que Dios me había dado la responsabilidad de predicar el evangelio a los gentiles, tal como le había dado a Pedro la responsabilidad de predicar a los judíos. Pues el mismo Dios que actúa por medio de Pedro, apóstol a los judíos, también actuaba por medio de mí, apóstol a los gentiles. Y mira lo que dice el próximo. De hecho, Santiago, Pedro y Juan, quienes eran considerados pilares de la iglesia, reconocieron el don que Dios me había dado y nos aceptaron a todos nosotros. Eso significaba que el resultado de esa reunión en Jerusalén escúcheme bien, era el mismo mensaje, pero mire qué sucedió, porque después de ahí, uno de los propósitos por el cual el apóstol Pablo también subió, él encontró un pequeño problema, y ese pequeño problema lo podemos encontrar en Gálatas capítulo 2, versículo 4, que dice de esta manera, dice así: incluso esa cuestión surgió, está bien, a causa, con el contexto de la circuncisión, porque habían ciertas personas que iban, ciertos judíos cristianos que iban a la iglesia, que era totalmente gentil en su mayoría, helénicos, griegos, y entonces estos judíos cristianos venían y querían implementar todas aquellas cosas que ya Jesucristo ya había abolido en la cruz del Calvario y que el apóstol Pablo ya estaba enseñando. Por lo tanto, él encontró este problema y lo dijo de esta manera en Gálatas capítulo 2, versículo 4. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de algunos que se dicen cristianos, falsos cristianos en realidad, que se habían infiltrado entre nosotros. Se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús. Pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos de los judíos. Pero no nos dobleguemos ante ellos ni por un solo instante. Queríamos preservar la verdad del mensaje del evangelio para ustedes.
Entonces ahí estamos viendo el contexto por el cual el apóstol Pablo viene a Jerusalén, ya pensando entre estos judíos cristianos que vienen subiendo, y la pregunta se viene a formar. Si nosotros estamos de acuerdo en la información de que Jesucristo nos liberó de todas aquellas cosas, de que Jesucristo nos hizo libre de todas aquellas cosas, de que Jesucristo ya nos llevó a un lugar más alto, ya estamos fuera, ya no somos esclavos, somos hijos de la libre y no somos hijos de la esclava, entonces ¿por qué sucede lo que sucede después? Es lo que hace que el apóstol Pablo formule la expresión, la exposición más maravillosa, que a mí yo me quedo pasmado ahí por horas, simplemente viendo cada una de las cosas que él dice. Y vemos de esta manera, escuchen bien, cuando por este tiempo subió el apóstol Pablo a Antioquía, y Pedro después estuvo en ese lugar, y Pedro se reunía con ellos y estaba comiendo con todos los gentiles. Pero de repente, Santiago envía a algunos amigos. Y mientras Pedro estaba sentado aquí hablando con los gentiles que no estaban circuncidados, que no tenían absolutamente nada que ver con la ley de Moisés, que estaban comiendo comidas diferentes, cuando él vio que Santiago había mandado a unos amigos que eran judíos o cristianos, de repente él se separó. Porque tenían miedo de la crítica de los judíos cristianos, porque ellos predicaban que tenía que haber una separación. Todavía ellos seguían pensando en la ley y practicando la ley, mas sin embargo, mira la hipocresía de Pedro, que cuando él estaba solo en un lugar, hacía unas cosas y cuando se reunía con otros, hacía otras. Y eso prendió al apóstol Pablo. ¿Por qué lo prendió? ¿Por qué lo prendió en furia? Lo prendió en furia por la sencilla razón de que si tú y yo establecemos una conversación en Jerusalén y estamos de acuerdo en que Jesucristo es, él le dice, yo le dije a todos estos líderes el mensaje que yo le predicaba a los gentiles. ¿Y cuántos de ustedes saben cuál es lo que le predicaba a los gentiles? Libertad. Le predicaba libertad de la esclavitud. Le predicaba libertad de la ley de Moisés. Libertad de sus propias, inclusive, creencias. Mas sin embargo, cuando Pedro le da con la diestra a la mano y se ponen de acuerdo, viene a Antioquía y hace lo contrario a lo que se dijo en aquella reunión. Por lo tanto, el apóstol Pablo viene y ¡pum! Y explota como una bomba y empieza a exponer una de las cosas más maestras que yo puedo haber dicho. No solamente esa mala actitud de Pedro creó un problema, change reaction, creó un problema, y dice así: esta mala actitud se propagó entre los cristianos judíos al imitar la hipocresía de Pedro. Inclusive Bernabé, que fue el que subió y estaba en la reunión, y Tito, y estuvieron en la reunión cuando el apóstol Pablo hablaba con Pedro, cuando hablaba con Juan, cuando hablaba con Santiago, estaban ahí mirando. Inclusive ellos adoptaron, su fe estaba un poquito debilitada, ellos comenzaron a practicar las cosas que se supone que ellos no. Y ahí es donde empieza la exposición de Pablo. Ahora, miren bien, hay ciertas cositas que yo quiero hacerles preguntas ahora que sabemos un poquito del porqué de su exposición maestra, hablándole a los judíos cristianos y después hablándole a los cristianos gentiles. Yo quiero hacer estas preguntas. Yo quiero que usted la tenga siempre mientras yo estoy hablando. ¿Libres de qué? ¿Libres de qué? Y otra pregunta que yo quiero que ustedes siempre tengan es: si yo nunca he seguido la ley dada a Moisés. ¿Cuántos de ustedes han seguido la ley dada a Moisés? Levanta la mano. Ninguno de nosotros tenemos ningún tipo de experiencia dentro de los ritos ceremoniales que existían en ese tiempo. Nosotros no hacemos absolutamente nada de eso. Sí, aplicamos todas aquellas normas morales que entendemos, no robar, y todas aquellas normas morales de contexto moral, pero todas aquellas de contexto ceremonial, todas aquellas como purificación de esto, como la circuncisión y todas aquellas cosas, nosotros no las hacemos. Si nosotros no entendemos este contexto, nosotros no lo entendemos, entonces ¿cómo esto aplica a mi vida? ¿Cómo esto aplica a mi vida? Porque la gente escucha este mensaje y dice: ven acá, pero es que yo no soy judío, yo no aplico todas esas cosas, pero yo te voy a probar a ti. Como la introducción que yo te dije, que en muchas de las ocasiones nosotros utilizamos el mismo principio.
Utilizamos el mismo principio, porque cuando nosotros creemos que cualquiera de nuestras obras que hagamos en la iglesia, en algún lugar, en cualquier lugar donde tú vayas, te va a alcanzar y justificar, tú estás en el mismo sistema, aunque no sigas las normas de Moisés. Ahora, pero si tú entiendes que el fruto del Espíritu es por causa de una relación y fluye de ti y el propósito es engrandecer el nombre de Cristo, entonces tú estás en el sistema correcto. Ahora, miren bien, ahora vamos a ir un momentito a Gálatas 2:17. Yo lo tengo en esta versión, pero ustedes lo pueden en la de ustedes si ustedes quieren. Pablo viene y reprende a Pedro. En el versículo 17 del capítulo dice esto. Pero supongamos, y le está hablando aquí directo al apóstol Pedro, y le dice así: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios por medio de la fe en Cristo, y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. Escuchen bien, esto significa esto. Si yo estoy tratando de ser justificado por la fe en Cristo Jesús, pero de repente alguien que está atrás en el pasado, en el contexto en el cual yo le estoy hablando, viene y me dice, Ricardo, tú estás viviendo en Cristo, pero tú no estás haciendo unas ciertas cosas, tú estás pecando. Esto es lo que quiere decir esto aquí. Dice de esta manera: pero supongamos que intentamos ser declarados justos ante Dios y dejé todas aquellas cosas del pasado, por la fe en Cristo Jesús, y luego se nos declara culpable por haber abandonado la ley. Viene a hacer una pregunta y dice: ¿acaso esto quiere decir que Cristo nos ha llevado al pecado? Eso significa que si tú dejaste todas aquellas cosas del pasado y entraste en Cristo, y alguien te dice: no solamente es orar, también hay que hacer esto y aquello, y lo otro es arrodillarte 7 veces, levantarte en la mañana a las 7 de la mañana orar, porque si no te levantas a las 7, no puede ser a las 9, porque eso es falta de fe. Imagínate, y vuelves otra vez a un sistema de obras. Está bien, a un sistema de obras de la misma manera. Dice de esta manera: ¿acaso eso significa que Dios te sacó de ahí, de toda esa servidumbre tuya de tu pasado? Déjame dar un ejemplo. Yo conozco una persona, con el respeto de muchos amigos católicos que yo tengo. Hay muchos amigos católicos que aman al Señor con su corazón bien violento. ¿Está bien? Pero esta persona, amigo mío, está siempre en rituales de todos los días. Entonces, cuando lee la Biblia y encuentra la libertad que hay en Cristo, él sale, pero de repente dentro de su mente, vuelve otra vez su mente a decir: no, espérate, es que yo tengo que volver a esto, porque es que estas otras cosas que yo hacía en el pasado me hacían sentir bien. ¿Acaso si Dios te sacó de ahí para que tú vuelvas para atrás? ¿Significa que Dios te sacó de todas esas cosas para que tú pecaras? Y dice el apóstol Pablo, dice: claro que no, por supuesto que no. Y dice el versículo 18: más bien, soy un pecador si vuelvo a construir el viejo sistema. Si Dios me sacó de un sistema que yo mismo quería darme los placeres, que yo mismo quería justificarme a mí mismo, y de repente vuelvo y veo la libertad y me paro aquí y digo: contracción, mi libertad vino por Cristo Jesús, no vino porque yo hice absolutamente nada. ¿Por qué entonces yo tengo que volver a mi mente otra vez a decir: ven acá, déjame hacer esto, déjame hacer lo otro, para añadir un poquito más a mi salvación, para estar seguro? Entonces ahí viene él y dice todas estas cosas. Y el versículo 19 dice así: soy pecador si vuelvo, el 18, más bien soy pecador si vuelvo a construir el viejo sistema de la ley que ya eché abajo. Pues cuando intenté obedecer la ley, escuchen bien, porque esto es uno de los versículos que a mí me vuela el coco. Y dice así: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, así que moría la ley. Y cuando empecé a estudiar diferentes expositores de la palabra, descubrí esto, que cuando el apóstol Pablo dice de esta manera, dice: pues cuando intenté obedecer la ley misma me condenó, porque me di cuenta que ninguna de esas cosas me satisfacía. Ninguna de esas cosas yo podía cumplir, eran tan difíciles, hermanos míos. Lo único que usted tiene que hacer para entender lo que yo le digo es leerse Deuteronomio, leerse Levíticos, y cuando usted se duerma leyéndolo, ¿ok? Después de que usted se duerma leyéndolo, usted va a decir: el apóstol Pablo tiene que hacer todo esto.
Sí, Señor, Él tenía que hacer todo eso. Por eso es que nosotros somos hijos de la libre y no hijos de la esclava. Y escucha bien, cuando Él intentó, Él descubrió que cómo no la podía cumplir, ¿qué hizo? ¿Qué hizo? La ley lo condenó, porque solamente a través de la ley tú podías lograr ser justo si hacías todo lo que la ley decía, pero nadie, Jesucristo dijo, no hay nadie que pueda hacer nada, no hay nadie que la puede cumplir, no hay nadie que lo puede hacer. Por lo tanto, Él vivía en condenación todos los días de su vida. Mas sin embargo, la ley tenía así un propósito fundamental, era revelar el pecado a las personas. Porque sin la ley todos vivieran rampantes haciendo barbaridades. Mas sin embargo, en el día de hoy, durante la gracia, es bien diferente. Y Sonia predica esto todos los días. Ustedes escuchen bien esto. Y dice así. Entonces dice, y es decir, después dice que me condenó, dice así que morí a la ley. Cuando leí un expositor de esto, ¿sabe lo que dice? Que él murió, literalmente Él decidió morir. Un muerto puede escuchar, un muerto puede sentir, un muerto puede cantar, un muerto puede analizar, un muerto puede hacer esas cosas. Claro que no. El apóstol Pablo literalmente dice, cuando yo entendí que la ley me condenaba, al esplendor de Jesucristo llegar a mi vida, yo decidí morir. Nada que ver, dejar atrás por completo, no sentir absolutamente nada, morir, dejar mis sentimientos atrás. Más, mira lo que dice después, a fin de vivir para Dios. Porque Pablo tenía que levantarse en la mañana y hacer rito, en el mediodía hacer rito, en la noche hacer rito, en el mediodía hacer rito, el día del mes hacer rito, el otro del mes hacer rito, hacer estos ceremoniales, hacer esto, hacer lo otro, hacer aquí, hacer allá. Por lo tanto, el enfoque ya no era Dios, sino que el enfoque era hacer. No valga la redundancia, que aquí en esta iglesia necesitamos muchas personas que hagan. Yo no estoy diciendo eso. Lo que yo estoy diciendo es que usted venga a hacer, pero el propósito de su hacer es lo que yo le digo. Amén. Es el propósito de su hacer. No es el que nada, mira, él me dijo allí que no voy a hacer nada, entonces me quedo sentado. No, Señor, yo no dije eso. Lo que yo estoy hablando es que el propósito de su hacer, cuando usted abra las puertas, tiene que ser glorificar a Dios y no sea, ay, tengo una vocecita en mi oído que me dice, estás viviendo mal, déjame hacer para apaciguar la vocecita que me dice que estoy haciendo cosas que no debo. ¿Se entiende? Entonces él dice, ahora, como yo estaba ocupado en la ley, yo morí a la ley, muerto. Y ahora lo que voy a hacer es levantarme por la mañana y vivir para Dios. Tengo tanto tiempo libre ahora que lo que hago es vivir para Dios. Tengo tanto tiempo libre ahora que lo que hago es levantar mis manos en las mañanas. Ya no tengo que el primer día del mes, en el día 14, hacer esto porque Jesucristo lo hizo. Ya no tengo que lavarme las manos tanto, aunque debería, muchachos, aunque debería, siempre hay ciertas costumbres que funcionan. Pero ya no tengo que hacerlo de la misma manera. Tengo libertad para yo trabajar y expresar mi amor a Dios de una manera genuina. No de una manera sistemática, de una manera genuina. Entonces dice el 20, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiado. Aunque yo escuche todo el mundo diciéndome que tengo que seguir leyes y procedimientos, arrodillarme a las 7 de la mañana, hacer yo no sé 14 ayunos y 7 de esto y yo no sé qué lo otro. Yo vivo en la libertad. Jesucristo es mucho. Todas esas cosas son importantes y necesarias para el crecimiento espiritual. Pero nada de eso salva. Jesucristo es el único que salva. Hay que dejar la esclavitud y vivir en la libertad que Cristo da. Ahora, dice de esta manera, en el versículo 21, yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido. Porque si la gracia de Dios fue regalada, ¿por qué yo tengo que estar pensando en que yo me la tengo que ganar? Si la gracia de Dios no la puede pagar dinero, si la gracia de Dios no hay nada, ni tu carro, ni tu casa, ni tu ropa, ni tus prendas, ni tus relojes, ni tu cuenta bancaria, pueden comprar la gracia de Dios. Tú no puedes comprar la gracia de Dios. Él dice, yo no tomo la gracia de Dios en vano. ¿Por qué él dice yo no la tomo en vano? Porque si me dio libertad
y vuelvo otra vez al sistema viejo, otra vez a las obras, estoy cogiendo la gracia de Dios y la estoy blasfemando. De eso es lo que se trata, hermano. Es llegar a un conocimiento, tener el propósito en mi cabeza. ¿Cuál es la razón por la cual yo hago mis obras? Yo hago mis obras para agradar y para levantar la grandeza, a magnificar su nombre como algo natural que sale de la relación que tengo con Dios, o yo vengo a la iglesia y hago todas aquellas obras para justificar todas mis malas obras, para justificar todas aquellas cosas. Déjame ir a la iglesia para punchar en el día de hoy. Para sentirme bien, para punchar en el día de hoy y después desaparecerme por un tiempo determinado. Déjame hacer esto porque el ser humano desde muchos años atrás siempre ha querido salvarse a sí mismo, pero es que se ha probado, hermanos míos, sin Cristo no hay salvación, no hay otro. Deja la esclavitud y vive en la libertad que Cristo Jesús te da. Amén. Ahora, dice de esta manera y termina con esto: pues si cumplir la ley pudiera hacernos justos ante Dios, entonces no habría sido necesario que Cristo muriera por nosotros. Si es necesario que tú tuvieras que hacer cosas para salvarte, muchas cosas para salvarte, entonces no tenías que morir en la cruz del Calvario. Ahora, es importante reconocer que fe sin obra es muerta, pero es fundamental el entender la diferencia. Fe, las obras de la fe son espirituales, mas las obras de los hombres que quieren justificarse a sí mismos, todas son de las manos y el esfuerzo humano. Vamos a llegar a ella mismo. En Mateo 8:36 dice de esta manera. Mateo 8:36 dice: así que si el Hijo los liberare, ustedes serán verdaderamente libres. El Hijo es el único que puede totalmente liberar al hombre del deseo de obrar para justificarse y llegar a alcanzar algo en Dios. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda y que nos pueda dar algo divino de Dios. Todo lo de Dios es tan priceless que nosotros no lo podemos hacer y ganárnoslo con obra. Ahora, en Gálatas, capítulo 8:12, dice esto. Ahora el apóstol Pablo se dirige directamente a los gentiles, a los que no necesariamente siguen la ley. Gálatas 4:8-12. Ahora se dirige a otra, están todos reunidos pero no revueltos. Y vaya a hablarle a los gentiles que no seguían la ley. Le decía esto, y esto nos aplica a todos nosotros. Dice: antes de conocer a Dios, ustedes los gentiles eran esclavos de sus llamados dioses, que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, que ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder a convertirse otra vez en esclavos? ¿Por qué quieren retroceder a convertirte otra vez en esclavos? Le está diciendo a griegos helénicos, a griegos cristianos que están todos ahí rodeaditos en un solo lugar, que tienen múltiples dioses. En el contexto de nosotros los podemos utilizar. ¿Por qué vuelves atrás para que tu trabajo sea tu Dios, aunque es importante? ¿Por qué vuelves atrás para creer que porque vienes día y lo haces a tal hora vas a alcanzar salvación, si Jesucristo es lo único que te puede dar salvación? Y si un día no lo haces, caes en depresión. Y si un día no lo haces, ¿qué pasará contigo? Y si pierdes tu trabajo, ¿qué pasará contigo? Ahora, mira lo que dice más abajo: esclavos de los débiles, inútiles principios espirituales del mundo. Aquí lo dice como pregunta. En el versículo 10 dice: pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses o estaciones del año. Y el 11 dice: temo por ustedes, es necesario. Yo veo esto con muchos muchachitos jóvenes. Cuando yo hablo y ellos quieren trabajar para el Señor, pero viven ciertas vidas que no necesariamente tienen que vivir. Entonces cuando llegan, ellos quieren constantemente hacer ciertas cosas, especialmente lo que yo reúno en mi casa.
Y ellos quieren trabajar, ellos quieren aprender, quieren hacer esto, pero todo el tiempo llevan un sentimiento de culpa. Y como llevan ese sentimiento de culpa por no vivir en lo que Dios les habla, comienzan a hacer un montón de cosas y un montón de ritos para apagar esa voz que lleva por dentro del llamado de Dios que le dice: ven al camino otra vez. No te confundas que jamás y nunca te vas a poder salvar a ti mismo. No te confundas que porque aprendas a tocar piano lo mejor que hagas, eso no te va a llevar al cielo. Cristo es el que te va a llevar. Porque vengas y practiques tu voz bueno, lo necesitamos, bello, buenísimo, pero cantar no te lleva al cielo. El que te lleva al cielo es Jesucristo, el que murió en la cruz, el que puso los pecados en el madero. Ese es el que salva. Ninguna de tus acciones, pero todas esas cosas son necesarias. Es el propósito por la cual tú lo haces lo que hace la diferencia. Ahora, dice de esta manera: amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de todas estas cosas. Y mira lo que dice: pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libres de la ley. Él dice: yo no hice como Pedro, que se reunió contigo y comió contigo, y cuando veían los otros corrió del lugar para que no lo vituperaran. Mas sin embargo, el apóstol Pablo no importaba absolutamente nada de eso. Él murió a la ley y abrazaba a los gentiles y compartía con ellos día y noche, así mismo como nuestro Maestro Jesucristo compartía con los demás. Ahora, pon en tu mente esto otra vez. ¿Libre de qué? Esa es la pregunta que tienes que hacerte tú. ¿En qué esto se relaciona conmigo si yo no hago la ley de Moisés? Esa pregunta te la tienes que hacer tú. ¿Cuál es el propósito de mis obras en la iglesia? Esa pregunta te la tienes que hacer tú. Ahora, si vamos a Santiago capítulo 2, versículo 14 al 17. Mire lo que dice. Porque yo no le estoy diciendo que ustedes dejen de obrar. Obrar es necesario. Pero mire bien lo que dice aquí en Santiago 2, 14 al 17. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no demuestra con sus acciones? ¿De qué le sirve decir que tú eres cristiano y tienes fe si todas tus acciones son simplemente contrarias? ¿Puede esta clase de fe salvar a alguien? Y dice: supongamos que ven a un hermano, a una hermana que no tiene que comer ni que vestirse. Y dice después el 16: y uno de ustedes le dice: adiós, que tengan un buen día, abríguense mucho y aliméntense bien, ok, aliméntense bien, see you later. Pero no le da alimento ni ropa a la persona que le dice todas aquellas cosas. ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve? ¿Para qué le sirve orar por provisión a una persona si yo tengo extra y no doy de mi provisión? Amén. ¿De qué le sirve? ¿De qué sirve? Ahora, sí, la fe lleva obras, pero todas estas obras son el fluir del Espíritu que entra en el corazón de una persona y motiva a la persona para hacer todas aquellas cosas. Y el propósito principal no es que tú te creas Superman, el más que tienes y el que das y el más que haces, porque eso es obras. Eso no es el propósito de esto. El propósito de hacer es glorificar el nombre de Jesucristo en todo lo que haces. Y estar tú como segundo, y si te puedes poner como tercero, te pones como tercero. Y si te puedes poner como cuarto, mejor es que te pongas como cuarto. Y si te quieres mejor es quinto. Es más, es mejor sexto, ponerte después. Aunque todas las cosas que hacen, mira lo que dice el 17. Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente. No es suficiente. Dice: a menos que produzca buenas acciones, esa está muerta, es inútil tu fe. Ahora observa, ¿ves la diferencia entre lo que yo les digo? La fe que es las obras que son producidas por la fe, por la relación, y las obras que son producidas por la vocecita esa que me persigue. La vocecita que me persigue me dice: tengo que ponchar, porque tengo que ponchar, son 365 días al año, son tantos domingos, yo tengo que ponchar. Porque si pierdo uno o pierdo dos, me siento en depresión, siento que Dios me abandonó. Ahí, eso es distinto.
Si yo vengo aquí a cortar la grama, un ejemplo, y salgo a cortar la grama, ¿cuál es el propósito tuyo de cortar la grama? ¿De que vean de que tú eres el mejor que empuja la máquina? ¿O de que en corazón tuyo hay humildad para decir, gloria a Dios en las alturas? Él es el que se lo merece porque ya Él pagó por mí lo necesario. Amén. Eso es lo que yo quiero decir. Ahora vamos a analizar un poquito más Gálatas 4:31. Ya yo no soy hijo de la esclava, mas ahora soy hijo de la libre. Vamos a analizar eso un poquito más. Y esto empieza desde el capítulo 4, versículo 23. Eso es maravilloso, lo explica solo. Yo no tengo ni que hablar. Si usted se sienta a leer esto en tu casa, usted lo entiende tan literal. Y también el apóstol Pablo hizo el trabajo más maravilloso de que usted en lo literal entendiera el mensaje implícito, en esas palabras. El versículo 23 dice, el nacimiento del hijo de la esclava fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Pero el nacimiento del hijo de la libre fue la manera en que Dios cumplió las promesas. Escuche bien. Abraham, Dios le dio una promesa de que a través de Sara iba a tener un hijo, pero llegó un momento donde Sara ya estaba viejita y también él. Eso ya ni nada. Esta vez no funcionaba, ella perdió el uso natural de mujer y él ya me imagino que también de hombre. Por lo tanto, ya él no podía hacer nada con sus propias manos para poder lograr lo que Dios le prometió. Dios tuvo que esperar hasta el momento donde él estaba como muerto para hacer el milagro más maravilloso, para que no hubiera excusa. Dios es el único que acepta obras. Si yo hago muchas obras, si hago muchas obras por la fe, Dios las acepta, pero si obras son para yo ayudar a Dios y acelerar el proceso que Dios me dijo y ya me habló, entonces eso te va a traer un montón de problemas. Ahora, ¿cómo ellos se desesperaron en un momento dado? Sara le trajo a su esclava Agar, ¿verdad que sí? Y al traerle a su esclava Agar, él la vio y no dijo que no. Y al no decir que no, qué lindo es que Dios no le esconde las cosas a nadie, ¿verdad? A nadie. Eso es lo bueno de la Biblia. Entonces viene y ve a Agar y dice, ok, vamos para encima. Se acuesta con ella, tienen un hijo producto de las fuerzas humanas. Un hijo producto de las fuerzas humanas. Y mire lo que dice. Resultado. Dice, fue el resultado de un intento humano por lograr que se cumpliera la promesa de Dios. Resultado de un intento humano significa que nada de extraordinario hubo en ese nacimiento. Nada extraordinario hubo. Cuando tú quieres justificarte a ti mismo o cuando los propósitos tuyos de hacer las obras son simplemente hacerte más grande en vez de glorificar el nombre de Dios, por el resultado de que el Espíritu Santo hace que tú expidas ciertas obras, enseñes obras. Ahora, que fue completada normal, sin nada sobrenatural. Eso significa resultado de un intento humano. Ahora, a diferencia de esto, el nacimiento de Isaac fue distinto. El nacimiento de Isaac no fue ordinario. Dice, pues fue producto de una promesa de Dios. Además de haber sido un hecho milagroso por las circunstancias de la vejez en la que se encontraba Abraham y Sara, así como la esterilidad que había tenido Sara durante toda su vida. ¿Usted me entiende ahora? El uno fue el resultado de la promesa y de algo milagroso. El otro fue el resultado de yo tener una perspectiva incorrecta. Ahora, mire lo que dice el 24. Estas dos mujeres son una ilustración y el apóstol Pablo en esta ilustración se bota. Es una ilustración de dos pactos de Dios. La primera mujer, Agar, representa el monte Sinaí. Escuchen bien, donde el pueblo recibió la ley que los hizo esclavos. Escuchen bien, todos estos eventos del nacimiento de Ismael y el de Isaac, aunque fueron eventos literales e históricos, tienen al mismo tiempo un significado figurado y alegórico que yo le dije ya de anterior. Dice, este último significado es que Pablo explica en esta porción de la carta de Gálatas. Miren bien esto. Existen dos pactos. El primero de ellos es el antiguo pacto y el segundo que es representado por Agar.
Y el segundo pacto, el nuevo pacto, perdón, representa a Sara. Ismael dice, el antiguo pacto proviene del monte Sinaí, porque fue en ese lugar donde Dios se reveló a Moisés, entregándole la ley divina que el pueblo debía de obedecer. Representaba las obras, el hacer. Abraham, al poner sus manos sobre Agar, trató de ayudar a Dios. Y ese mensaje implícito es el mismo que podemos leer después cuando Dios viene y da una ley a través de Moisés. Y todos ellos tienen que por sus propias manos llegar a salvarse, llegar a aplicar todas las cosas y los requisitos que lo divino demandaba. Mas ninguno de ellos pudieron, y mira cuál fue el efecto. Ismael, como hijo de Agar, fue un hijo para esclavitud, que hasta el día de hoy, si usted estudia esta historia de los descendientes de Ismael, ahí hay demasiada esclavitud. Debería ser una clase que eventualmente pudiera venir. De la misma manera, los hijos del pacto que provienen del monte Sinaí son hijos para esclavitud, porque él fue hijo de esclavitud. Los que basan su esperanza, escúcheme bien, basan su esperanza de salvación en obedecer la ley de Moisés. Los que basan su esperanza en obedecer cualquier cosa que no es Cristo, escuchen bien, o que están sometidos a la ley mosaica, que vienen a ser básicamente los israelitas, todos ellos estaban bajo esa esclavitud. Ahora vamos al 26 y estamos terminando. En el capítulo 4, 26 dice así: pero la otra mujer, no Agar, la de la mano humana, la que sometió a esclavitud, la que dio un hijo en esclavitud. Ahora vamos a hablar de la otra, pero la otra mujer, Sara, representa la Jerusalén celestial. Ella es la Jerusalén libre y es nuestra madre. Mire, la Jerusalén celestial hace referencia a los que no son hijos de esclavitud, a los hijos de la promesa. Todos ustedes son hijos de la promesa, porque ninguno de ustedes ha hecho algo para alcanzar esa salvación. Ahora, dice, estos son todos aquellos que reciben el regalo de la salvación por la fe en el Hijo de Dios, y no confiando en obedecer obras para alcanzar la justicia de Dios. Observen esto también. Pablo dice que esta Jerusalén celestial es madre de todos nosotros. Él lo dice en el sentido en que los que no se apegan a la ley o a las obras, sino que creen por fe en el regalo ofrecido por Jesucristo en la cruz del Calvario, son hijos de la promesa, siendo la Jerusalén celestial madre de todos los creyentes. Ahora vamos a ir al versículo 27. Como dijo Isaías, y él utilizó un versículo, un pasaje de Isaías 54:1. Como dijo Isaías, dice el apóstol Pablo: alégrate, mujer sin hijos, tú que nunca diste a luz, ponte a gritar de alegría. Tú que nunca tuviste dolores de parto, pues la mujer desolada ahora tiene más hijos que la que vive con su esposo. Lo que quiere decir es que la mujer desolada, que no tenía la habilidad de producir, pero cuando produjo por la misma mano de Dios, que se alegrara, porque ella tendrá más resultados que la que fue por las manos y por la intervención humana. Cuando usted venga a este lugar, piense de la misma manera, utilice ese mensaje implícito de cuando usted venga a servir en el día de hoy, o todo lo que usted haga en su día de hoy, hágalo para la gloria, que sea producto del Espíritu, en vez de que sea producto de su propia fuerza, para sentirse usted mejor y mejor y mejor, y justificarse usted constantemente y desplazar a Jesús y ponerlo en otro lugar, y solamente ser usted en lugar, ponerse en el spotlight en todo momento. Ahora, dice, Pablo está citando la profecía de Isaías 54, tomando a Sara en la posición de la estéril, que debía sentirse bienaventurada porque llegaría a tener más hijos que Agar, que no era estéril. Ahora vamos a brincar al versículo 28. Y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa igual que Isaac. Ustedes no son hijos, escúchenme bien, ustedes
Si ustedes están en Cristo, si ustedes han creído verdaderamente en el Hijo de Dios, ustedes son hijos de Isaac, de la promesa. Mas sin embargo, si ustedes no lo han hecho, ustedes constantemente no van a caminar claramente. Ustedes no son, ustedes están en esclavitud. Es necesario entender eso. Dice el 28, y ustedes, amados hermanos, son hijos de la promesa, igual que Isaac. Con esto, Pablo les dice que no son esclavos, sino libres. Y que por lo tanto no deben creer a lo que le dicen los judaizantes o a la información que usted ve en la televisión de diferentes predicadores. Cuando usted escucha a ciertos predicadores decir que esto, aquello y lo otro, que usted prospera si hace esto y se hace lo otro, sacando y desplazando el nombre de Dios para que usted con sus propias obras se levante y alcance grandes cosas. Trabaje duro y si Dios no quiere que usted lo alcance, usted no lo va a alcanzar. Pero cuando usted sabe que está en Dios, y cuando usted sabe que tanto lo malo como lo bueno que Dios trae a tu vida tiene un propósito magistral, entonces usted va a lograr entender ese resultado magistral, ¿Ok? Y dice de esta manera, dice que no son esclavos sino libres. Y que por lo tanto no deben creer a lo que les dicen todas estas cosas. Quienes insistían en enseñar que obedecieran la ley, era el fundamento para agradar a Dios, como el fundamento para agradar a Dios y salvarse. Ahora Pablo les presenta este fuerte argumento para que los cristianos de Galacia se identifiquen con Isaac y no con Ismael. Es decir, como hijos de la promesa y por ello no esclavos de la ley, que de ninguna manera era capaz de salvar a absolutamente nadie, nada más que revelar la codicia que había en ti, como él dice. Yo no sabía que era codicia, sino que por la misma ley, ese mandamiento tomó parte y me identificó y me reveló qué era lo que era codicia. Y entonces me di cuenta y me veía codiciado por todos lados. Bendito, pobrecito de mí, miserable de mí, necesito a Cristo porque como quiera, aunque no quiera codiciar, codicio. Mas Cristo abolió todas esas cosas, ya no es por tus propias fuerzas. Ahora es Cristo Jesús el que te lleva de aquí a la Jerusalén celestial. Ahora, dice de esta manera, Pablo les presenta este fuerte argumento. Y terminando en estos últimos 3 versículos, el 29. Pero ahora son perseguidos por los que quieren que cumplan la ley, tal como Ismael, el hijo que nació del esfuerzo humano, persiguió a Isaac, el hijo que nació por el poder del Espíritu. Escuche bien, esto a mí me arrojó una luz tremenda. Ismael se burlaba de Isaac, se burlaba constantemente, y aunque no tenemos detalles de todas las cosas y las barbaridades que le pudo haber hecho en la Biblia, yo me pregunté ¿por qué? ¿Por qué? Ahora, seguramente Ismael hacía muchas cosas malas en contra de Isaac. La expresión, pero ahora son perseguidos, muestra que los cristianos sufrían persecución por parte de los judíos y todavía eso existe en nuestro contexto. Los hijos de la promesa tenían que soportar las acusaciones de los hijos de la esclavitud. Díganme ustedes que no. Cuando usted decide vivir en Cristo, ¿cuánta oposición usted tiene? Los hijos de esclavitud se van en contra de los hijos de la promesa. ¿Sí o no? Claro que sí. Esto lo vivimos hoy día a día, afuera y adentro. Ahora, el versículo 30 dice de esta manera. Porque dicen las Escrituras, pero ¿qué dicen las Escrituras al respecto? Echa afuera la esclava. Echa afuera la esclava y a su hijo. Porque el hijo de la mujer esclava no compartirá la herencia del hijo de la libre. Escuche bien. Siga tratando de justificarse usted por sus obras y usted será echado afuera. Siga usted pensando que con todo lo que hace va a ganar el cielo y usted será echado afuera. Diga a usted que sus obras son en Cristo y para Él y para su gloria. Medite usted y mírese todos los días a un espejo y medite la razón y el propósito de lo que usted quiere hacer para que entonces eso sea directo para que glorifique el nombre de Jesús en todo y para todo.
Esta aseveración profética da a conocer que los que confían en Jesucristo, los que no confían en Jesucristo, sino que únicamente depositan su confianza en la obediencia y en sus propias obras, como medio de salvación y justificación, serán echados fuera. Solo los hijos de la promesa alcanzarán el perdón y la herencia de la vida eterna. Porque es un regalo que no merecemos. Los judíos y toda persona que tiene que reconocer, los judíos y todos tienen que reconocer que el único camino de salvación es Jesucristo y que la ley simplemente no puede salvar a nadie, ni tus obras tampoco, fuera de la ley. Dice, ninguna religión puede salvar a nadie, ninguna obra y nada que haga. La bendición es para los hijos de la promesa, y los que todavía eran esclavos de la ley debían dejar a un lado su orgullo religioso. Esto es un orgullo religioso. Yo he tenido conversaciones con muchas personas que cuando con amor nos acercamos y nosotros hablamos y debatimos en la palabra de Dios con amor, llegamos a la conclusión que no pueden dejar todas estas cosas porque si las dejan se sienten menos. Pero entonces Jesucristo dentro de su mente, cuando termina la conversación, no es el tema principal de su salvación, sino todas las cosas extras que hacen es el motivo de su salvación. Y eso es doloroso, eso es esclavizante, hay que morir a todas esas cosas, como el apóstol Pablo dijo. La bendición es para los hijos de la promesa. Y el último, el que yo leí al principio. Así que, amados hermanos, no somos hijos de la mujer esclava. Nosotros somos hijos de la mujer libre. Nosotros somos hijos de la libre. Medita. La conclusión de Pablo de su argumento es categórica y clara. Dado a conocer que como hijos de la promesa no tienen que continuar siendo esclavos. Entiendan. Sino que gozar de la libertad que Jesucristo les había dado. Este argumento debía ser suficiente para que los cristianos de Galacia se dieran cuenta que lo que les decían los judaizantes o los que están bajo la esclavitud, no era cierto y que debían reafirmar su fe y seguir adelante con el verdadero evangelio de Jesucristo. Y ahí es donde viene esta exposición maravillosa. Usted debería leer eso y ponerlo en su propio contexto en su vida y mirarse en un espejo todos los días. Si el Hijo os librare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Libres de las pasiones desordenadas. Libres de todas esas cosas. Porque a nosotros no se nos demandaba como a los judíos, los gentiles, la ley en ese tiempo. Más sin embargo, si venimos a los Estados Unidos fuera de ese contexto, como quiera tenemos muchas formas de convertirnos esclavos para justificarnos a nosotros mismos. Libres de las pasiones desordenadas, del dominio del pecado, libres de la opresión, de las tradiciones humanas que lo que hacen es suplantar a Dios como por una manera de poder, de justificación para que el hombre alcance grandes cosas o salvación. Libre de los absurdos psicológicos. A mí me encanta esto en inglés. ¿Sí? Yo tomé una clase con un señor, un psicólogo, y él dijo esta palabra. Y él dijo en inglés, él dijo, free from the psychological nonsense. Libre de todos los absurdos psicológicos que la gente vive. A través de las obras. Cuando quieren justificarse a sí mismos, viven cosas absurdas en su cabeza. Presión, depresión. No viven en la libertad que hay. El diablo los tiene esclavizados, como cuando le dijo a Adán y a Eva, si haces esto lograrás estas cosas. El egocentrismo de las personas y el ego religioso lo hace hacer cosas. Bendito sea Dios, viva libre. Vivimos libres. Ahora, libre de la falta de sentido común. Libre de hacer cosas para justificarme a mí mismo y tratar de salvarme a mí mismo. En otras palabras, dejar la carga de mi salvación en las manos del maravilloso Jesucristo.
y ser libres para vivir en Dios, como el apóstol Pablo. Somos hijos de la libre y no de la esclava. Morimos a todas esas cosas de la obra. Cuando te levantas en la mañana, ay bendito, oh, ahora no sea liberal tampoco. Eso no significa que usted no debe venir a la iglesia. Usted debe venir a la iglesia. Usted no puede ser como los fools que dicen que no vienen a la iglesia, como los necios, como excusa para no venir, para no ser reprendido en muchas áreas de nuestra vida. Yo le digo al Señor, Señor, no retractes de mí tu presencia, ni retractes tu bendición de mí. Si necesito corrección, corrígeme. La quiero mantener. Si necesito corrección, corrígeme aunque me duela. No retractes tu bendición de mí. No retractes la abundancia de mí. No la retractes. Simplemente, si me tienes que corregir, corrígeme aunque me pele. Pero no voy a huir de la corrección. No huiré de la corrección, porque si huyo de la corrección, entonces voy a quedar mal. Entonces, hermanos, somos hijos de la libre y no somos hijos de la esclava. Aleluya. Bajen sus cabezas. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias, Señor, en esta mañana, Padre, porque tú eres poderosa. Porque tú eres grande, Señor, y porque te damos gracias por la libertad que tú nos has dado en Cristo Jesús, Señor. Esta libertad, Señor, no es libertinaje para hacer lo que me da la gana. Porque yo no tomo la gracia de mi Dios en vano. La gracia de mi Dios, Señor, simplemente me atrae a Él mismo. Me atrae a Él mismo y me sostiene en mis momentos de debilidad. Te doy gracias, Señor, por el regalo de la salvación a través, Señor, de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Te pido, Señor, que esta palabra entre en los corazones de cada uno de nosotros, Señor, y que todos los días, como dice Juan, examínese cada uno, y como dice el apóstol Pablo, examine su fe en todo momento. Y como aprendí, Señor, de la mamá de uno de mis empleados, que se levanta por la mañana y se mira al espejo y dice, Señor, examina, no me dejes ser un necio que creo que soy salvo cuando no lo soy. Te doy gracias, Señor, porque tú nos traes hacia ti, Señor. Y porque nos revelas todas aquellas cosas necesarias para poder verte cara a cara, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú eres santo, porque tú eres digno, porque no hay nadie como tú. A ti sea la gloria de todo lo que hacemos, Señor. De todo lo que hacemos y que nuestras obras tengan el propósito correcto, Señor. Que no sea vanagloria, que no sea justificarme de las cosas que hago en el diario vivir. Que no sea, Señor, diciendo, Señor, tú conoces mi corazón cuando tú sabes bien que también Dios conoce todas aquellas cosas, Señor, que estás haciendo y que estamos haciendo mal. Que necesitamos cambiar, que necesitamos transformar, pero la única manera es a través de Cristo y a través del Espíritu que nos da la fuerza y nos transforma, Señor. Te doy las gracias, Señor, Padre, porque tú eres santo, Padre, y porque tú eres digno. Que si hay alguien en este lugar que tu Espíritu le dé convicción de salvación y de arrepentimiento. Hoy es el día de salvación, no es mañana, es hoy. Mañana es otro día y cualquier cosa puede suceder, mi Dios. Hoy es el día en el cual Dios llama, y está en la puerta para que tú abras tu corazón y lo dejes entrar, porque el que lo que necesita somos nosotros. En el nombre poderoso de tu Hijo amado, Señor. Amén. Amén.